minutitos de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos acá en Arriba PI. Señora, te habíamos informado que nos iban a estar acompañando profesionales con relación a la celiaquía. Y vamos a aprender. Y a propósito, ya nos acompaña el doctor Julio Rolón, ex viceministro de Salud, también acá con China y conmigo para enseñarnos, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gastroenterólogo pediatra. Para no mezclar las cosas. No, pero educarnos, sí, que es lo que tanto necesitamos. Sí, así mismo. No, doctor, de hecho, qué difícil que es. Y tanto parece que ahora todos los niños tienen algún tipo de intolerancia china o de celiaquía, ¿verdad? No, lo que pasa es que el gluten está de moda. El gluten de por sí es un alimento que se encuentra en el trigo, centeno y la cebada. Antiguamente se decía que la avena, pero eso era porque venía todo tipo de granel, entonces se contaminaba. Pero en realidad está en el trigo, en el centeno y la cebada. Así mismo. Y como es una proteína que normalmente hace daño nomás luego si no tenés nada, entonces la gente prefiere quitar, entonces se habla mucho del gluten. Pero la enfermedad celíaca es una enfermedad que se caracteriza por una reacción del sistema inmunológico ante la presencia del gluten. Y ese gluten, que es una proteína, el gluten es lo que le da la elasticidad a la masa. Vemos siempre esos pizzeros que hacen así y la masa se va extendiendo. Esa elasticidad es producto del gluten. Las harinas que no tienen gluten no tienen esa elasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno ingiere trigo, centeno o cebada y nuestro organismo reacciona y se genera una inflamación que al final nos autodestruye. Por eso es una enfermedad tipo autoinmune que se desencadena con la presencia del gluten. Y es importante diagnosticar porque a la larga lleva a un estado de mala absorción que en los niños se caracteriza obviamente por la diarrea, el vómito, náusea, pérdida de peso, estancamiento de la talla y todo. Y aparte también hay síntomas que se llaman extradigestivos, o sea, un niño que aparentemente no tiene absolutamente ningún síntoma digestivo, tiene chillido de pecho, lesiones en la piel. Es posible. Claro, porque son síntomas extradigestivos. Y ahora quiero un ratito interrumpirles y decirle a la gente que está en nuestro WhatsApp habilitado para que manden sus preguntas con relación a este tema, porque a veces la gente no tiene acceso a tanta información o a un profesional así como el doctor Rolón. Entonces, que hagan sus preguntas y nosotros le vamos a contestar. Oh, el doctor más bien. Y a propósito, Amparo, doctor, yo te quiero preguntar nomás, porque le conocemos a Cami Flecha, por ejemplo, ahora que es participante de MasterChef, doctor. Y a ella le tocó hacer torta, le tocó hacer otras recetas. Y ella, por ejemplo, usa guante, porque dice que al tacto también es intolerante, claro, al ingerir también. Y ella nos contaba, ¿verdad?, de que fue todo un proceso. O sea, ella de chica como que no le sentaba la comida, parece siempre se sentía mal, toda hinchada, desganada. Pero, tipo, llevó su tiempo identificar que era celíaca. O sea, también es una enfermedad que tiene un poco su proceso o cuesta muchas veces identificar, doctor. Sí, en realidad, la punta del iceberg, como se suele decir, es lo que se diagnostica, pero el resto tiene y no sabe. Sí, eso estaba por decir. Y algo muy importante que me parece bueno destacar es que hay mucha mala información también, doctor. Hay mucha mala información. Y hay que aprovechar estos momentos. En primer lugar, hay que diferenciar la enfermedad celíaca de la intolerancia, que es transitoria, o de la alergia al trigo, o de un nuevo concepto que se llama hiperhistaminemia, que es una reacción de un nombre técnico que lo que significa es que tu cuerpo reacciona de forma alérgica al gluten, ¿verdad? Pero la gran diferencia, y eso es muy importante, está en el hecho de que en la enfermedad celíaca se produce un fenómeno que es la destrucción del tejido intestinal, que no ocurre en una intolerancia o en una alergia al trigo o en cualquier otro tipo de alergia. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? Porque si es una enfermedad celíaca, el gluten se quita de por vida. Y ese es un detalle muy importante que muchas veces los padres en los consultorios te preguntan, ¿hasta cuándo va a dejar de consumir? No, si es una enfermedad celíaca diagnosticada, es de por vida y no se discute eso. Y no es solo la harina, doctor, ¿verdad? Porque ahí entran hasta los helados, ciertos claro, todos alimentos, galletitas. Porcentaje. Claro. Y es importante entender, y yo creo que este es un detalle demasiado clave, la harina no es solamente la que consumimos con el pan, con la galletita, con las tortas. Se usa como componente de otro tipo de alimentos, como base para darle consistencia. Entonces, cuando uno sabe que es celíaco, tiene que buscar los alimentos que no tengan trigo, centeno o cebada. Ahí está. Y ante la pregunta que hicieron respecto a esta persona que participa, que es celíaca, ella usa guantes. ¿Por qué? Porque también la piel es una superficie de absorción. Claro. Entonces lo que ella hace es protegerse para poder manipular productos que tienen gluten. Híjole. Porque la alimentación que recibe un paciente celíaco debe estar diferenciada de las demás. O sea, si yo me voy a una hamburguesería que dice, tenemos hamburguesas con panes para celíacos sin gluten,
vos tenés que preguntar si esas hamburguesas se hacen en otra línea de producción y que no hay un cruce de personas, porque las trazas que se pueden llevar desencadenan de la misma forma que comiendo 1 kilo de harina. O sea, peaje, dice señora, si se hace en otra olla, en otra bandeja para cortar el pan, porque cualquier mínima cosita ya le contamina y le puede hacer mal a la persona. De hecho, por eso hablamos de la avena, que por muchísimos años la avena estaba contaminada realmente, porque la avena naturalmente es un cereal que no contiene gluten. El tema es que se contamina, pues se pone en el mismo recipiente y se mezcla con los otros que sí tienen. Hasta el plato, ¿verdad? Eso te lleva al hospital. O sea, si es que por error yo comí un pan de trigo normal sin querer, ¿puedo terminar en el hospital? Sí, puedes desencadenar una crisis de diarrea aguda, o sea, se agudiza la enfermedad. También puedes hacer una crisis de hiperalergia. Es decir, no es algo que hay que subestimar. O sea, el chico, el paciente, adulto, niño que sabe que es celíaco, entiende que no tiene que comer porque le puede producir esos síntomas y nadie sabe quién va a reaccionar de forma violenta o no. Yo veo que mucha gente que tiene celiaquía, acá en el brazo le salían como unos granitos así chiquititos, pintito. Dicen que esa es una característica. ¿Es cierto? Sí. A ver, la enfermedad celíaca tiene síntomas digestivos y extradigestivos. Y los extradigestivos son el chillido de pecho, una rinorrea, una conjuntivitis, una otitis a repetición que no tiene aparentemente causa. Y lesiones en la piel, que van desde un eritema, esos puntitos que vos decís, lesiones en la piel de cualquier naturaleza. ¿Qué te vas a imaginar que eso es celiaquía? Claro, el pediatra que ya está acostumbrado, lo que pasa es que en general, y esto a modo de cultura general, todas las alergias se cruzan. Es decir, si un niño que es celíaco tiene 10 a 15% de probabilidad de hacer una alergia a cualquier otro tipo de alimento. Exacto. Un chico que tiene una alergia en la piel tiene 10 a 15% de probabilidad de hacer una enfermedad celíaca. Entonces hay un cruce. ¿Por qué? Porque finalmente de base todas son un problema inmunológico. Así mismo. Entonces el sistema inmune es como que está hiperalerta y por eso también, y te habrá ocurrido eso en el consultorio, habrás visto que pacientes que son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca u otro alimento, desarrolla después una intolerancia al gluten, porque el gluten de por sí lo es muy alergénico. O sea, es un alimento que no es imprescindible realmente. Y ahí aprovecho un poco la oportunidad para aclarar los conceptos de la famosa harina, porque muchos te dicen, ¿puedo comer chipa de almidón? En realidad el almidón es la molécula de la harina. ¿Y qué es lo que es la harina? La harina es cualquier semilla molida que se convierte en polvo y su componente es el almidón. Entonces vos puedes tener almidón, harina de batata, harina de trigo, harina de poroto. ¿Y ninguno de esos entonces puede ser, doctor? Claro. No, lo que vos tenés que hacer es eliminar la harina que venga del trigo, del centeno o de la cebada. 3 nomás. 3 nomás. Y después tenemos Justo toda los más la ricos y otra los más variedad. fáciles. En realidad los también. más fáciles y los que estamos más acostumbrados. Pero hoy por suerte tenemos en Paraguay la posibilidad, porque hace 20 años atrás vos tenías que traer de otro país las harinas o los alimentos libres de gluten porque no existían en Paraguay, ¿verdad? Sí, un Hoy Eso es lo fideo. que es más caro, ¿verdad? Sí, un paquete de fideos hace 20 años salía a 50.000 guaraníes. Exacto. Y hoy ya con los tutoriales que hay en los celulares puedes hacer harina de batata, de arroz, de papa, de mandioca. De legumbres. De legumbres, de todo el tipo de semillas y cereales. Y de paso... Sí. La vida de un celíaco entonces es bastante complicada, ¿verdad? Y vos sabes que actualmente no, y te digo por mi experiencia en el consultorio, o sea, porque los chicos son, digamos, la referencia para la calidad de vida, porque los padres terminan adaptándose. Y todos me dicen que finalmente el niño entiende, y vos cuando te vas a un cumpleaños y le ves a todo a la hora de comer, porque llega un momento que todos se van y se sientan, vos le ves al celíaco y quita su tupper. Ay, Nalma, se le siento, Sí. doctor, poetito. Pero ya se acostumbró. Y es como que va entendiendo. Y por supuesto, después cuando uno es adulto ya es responsable y hay... Sí, en la etapa de la adolescencia hay mucha resistencia al tratamiento porque quieren comer, se escapan, te dicen, no, yo sigo estrictamente. Como todas las actividades adolescentes, básicamente. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me parece importante también que nos cuentes qué pasa con una persona que deja por motu propio el gluten. O sea, está también la tendencia gluten free como un protocolo cuidarse, nutricional para cuidarse, ¿no? La gente como que cree que es menos calorías porque no tiene gluten, ¿verdad? Bueno, en realidad dejar el gluten no afecta absolutamente en nada. La gente que decide dejar el gluten y lo hacen tiene que estar tranquila que eso nutricionalmente siempre y cuando compense la cantidad de calorías que metía con la harina de trigo, centeno o cebada. Sí. Entonces, desde el punto de vista nutricional, no es algo imprescindible. Por lo tanto, es más, de hecho, cuando hay
un niño o una persona celíaca, la familia deja. Sí, todos se entonces, acomodan. Claro, Sí. como para hacer causa común y ahí todos se acostumbran. Sí. Lo bueno es que hoy en el mercado, digamos, ya hay más posibilidades que antes, porque antes era realmente un sufrimiento, estoy hablando hace 20, 25 años atrás. Pero eso ya cambió, así es que la gente, si decide dejar el gluten, perfecto, O sea, lo puede hacer sin Voy a problema. hacer una pregunta totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Sí. O sea, después de mi partidito de los sábados, de mi tercer tiempo, si tomo una cerveza gluten free, o sea, misma caloría, o sea, da lo mismo, chino. Es que ese es el Claro. tema. La gente tiene en el chip que es menos calorías porque no tiene gluten. No. Y en realidad No depende tiene. del total de calorías del alimento, ¿verdad? Exactamente, no tiene nada que ver. Es lo mismo que la lactosa. Cuando Sí. quitas la lactosa, reemplazás por otra, pero conserva el mismo nivel de calorías. Así Y la mismo. grasa también. Entonces, acá lo que hay que entender es que el gluten que está en el trigo, centeno y cebada es dañino para el chico que tiene una enfermedad celíaca y también para el que es intolerante o para el que tiene una alergia al trigo. Bueno, el trigo más específico, porque el trigo tiene 4 o 5 tipos de proteínas Sí. y contra todo el trigo reacciona. Y para cerrar, tratamientos que recomiendes si hay como un antecedente familiar o tenés algunos síntomas que te hacen sospechar. Bueno, lo que habitualmente se hace es que cuando se le diagnostica a un niño, a una persona en la familia, como tiene un componente hereditario, Sí. se investiga a la familia si tiene o no síntomas, ¿sí? Si tiene síntomas, se procede a la investigación. ¿Y qué significa eso? Pedir los famosos anticuerpos. Anticuerpos. Últimamente se está pidiendo mucho el perfil genético, que es el DQ2 y DQ8. Sí. Y yo quiero decir algo ahí que es muy importante, porque tiene un costo. Sí. Vale 2 millones y medio a 3 elevado. millones. Sí. Yo les voy a decir algo. Cuando uno va a decidir hacerse ese estudio, porque el médico le indica, tiene que saber que si viene negativo, tiene un valor predictivo negativo, se llama el 100%, o sea, no vas a desarrollar enfermedad celíaca. Sí. Pero si viene positivo, tenés una probabilidad de desarrollar el 1 al 3% nomás, porque de 100 personas que estemos acá, si nos hacemos todas, el DQ2 y DQ8, 40 van a tener. Pero de ese grupo apenas el 1 al 3% va a desarrollar. Ahí está. O sea, tiene un alto valor que le llamamos nosotros predictivo negativo, es decir, si viene negativo no vas a hacer, pero tiene un bajísimo De que valor se dé, otra de que vez. se dé. Entonces no es algo que se pide de rutina. Sí. Se pide, por ejemplo, si el niño tiene síntomas y los anticuerpos vienen negativos o la biopsia vino irregular, entonces Claro. ahí se pide, y si viene un componente positivo genético, bueno, asumir que puede ser por eso. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo. Impresionante. Creo Sí. que muchos padres también, abuelas que estarán viendo en el programa, van a tener un poquito más la cancha despejada para Sí. entender esto que viene afectando a la gente hace muchísimo Sí, tiempo. Hace mucho. Así es. Y quería nomás también, si me permitía agregar, siempre me preguntan si pueden comer chipa. Y pueden comer la chipa de harina de mandioca o de maíz. Ahí está. Sí, porque ni la mandioca ni el maíz tienen gluten. Y esa es la famosa chipa almidón, Ajá. que se dice popularmente. Cuando uno dice chipa almidón se refiere a la chipa de harina de mandioca o mezclada con harina de maíz. Por lo tanto, pueden pasar por la chipería. Ahora, tienen que preguntarle a la persona que vende si es de harina de qué tipo es. ¿Cuál chipa almidón, doña? Te va a decir, Porque a no, veces se mezcla. Claro, y te va a responder de almidón. Sí, pero almidón de qué es, tenés que preguntarle. Sí, porque almidón es la molécula. Así mismo. Qué interesante. para cultura Doctor general. Julio Rolón, gastroenterólogo infantil, pediátrico, muchas A las gracias. Y así que ya saben, cualquier cosa le buscan en redes sociales que seguro van a llegar a él. Así Gracias, es. doctor.